pasaje central de nuestra enseñanza. Y luego de leer el pasaje entero, leo para ustedes. Vamos a comenzar en Gálatas 5:16, porque recordemos que lo que estamos viendo, cada una de estas virtudes, es en sí toda una verdad entera, de la cual ahorita voy a explicar en la introducción. Entonces, leo para ustedes, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Señor y Rey nuestro, bendito eres, Señor. Venimos ante ti, Dios, también rogándote en esta noche que podamos, Señor, comprender las maravillas de tu ley. Y a mí como expositor, que me des la humildad, la serenidad, la claridad, Dios, para exponer, Señor, estas verdades a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad. Que mis hermanos de aquí escuchen, estén atentos y que podamos todos juntos, Señor, vivir tu verdad, vivir el Evangelio, vivir esto que tú produces, Señor, en la vida de los creyentes. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces quiero iniciar de alguna otra manera con algunas particularidades de lo que hemos visto al respecto. Ya hemos visto 2 jueves que tienen que ver con este mismo pasaje. El primero se habló del amor y el segundo se habló del gozo, y hoy el tema central será la paz. Sin embargo, quiero resaltar algunas cosas, y una de las primeras cosas que hemos visto es de que la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu de Dios. Es algo imposible, antagónico y hasta absurdo tratar de vivir y hacer esto, porque es que suena bonito, incluso para el no creyente, el que de pronto nunca ha escuchado esto. ¿Quién no quiere vivir en amor, en paz, en armonía? Incluso filosofías y religiones del mundo también pueden tratar de decir lo mismo. Sin embargo, son imposibles realizarlas genuinamente si el Espíritu de Dios no obra en nuestros corazones. Y precisamente allí está el quiz del asunto, y es que nuestros corazones es perverso. Y Dios es quien tiene que hacer una obra en nuestras vidas. Y es interesante cómo Pablo, a lo largo de sus diferentes epístolas, da a entender esto. Aquí dice que es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Pero ¿qué dice en el 16? Digo pues, andad en el Espíritu. Pero en Éfeso, o la iglesia de Éfeso, en la carta de los Efesios, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo dice en Romanos 8? ¿Alguien sabe? Caminad en el Espíritu. Vístanse en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Y todos estos son sinónimos de lo que el Señor hace en la vida de un creyente. Hablaba con uno de nuestros pastores y yo le contaba eso, que la obra del Espíritu no es simplemente estas 9 características que hemos visto y que vamos a estar estudiando y que son ciertas. Hablábamos de que las primeras 3, y me gustó esa división, no la conocía. Las primeras 3 tienen que ver con uno y Dios, las otras 3 entre el prójimo y uno, y la otra tiene que ver con uno mismo. Y me parece fabuloso.
Sin embargo, no nos podemos limitar a que la obra del Espíritu es solamente eso. Por ejemplo, Pablo habla de vivir en justicia, andar en justicia, seguir la justicia. Y él habla que la justicia también es un fruto del Espíritu en otras epístolas. Asimismo, la humildad, aunque aquí no está, podríamos ver que sí nos llama a la mansedumbre. Y así sucesivamente, con otras características propias de Dios que obran en nuestras vidas. Si ustedes se fijan en este fruto del Espíritu, son las características de Dios. ¿Acaso Dios no es amor? Y por eso es que podemos dar amor o tener ese fruto. Bueno, no es el fruto porque es todo un entero, no quiero como sesgar los unos a los otros. ¿Acaso Dios no es gozo? ¿Acaso Él no es la alegría? ¿Acaso Él no es el Dios de paz, de lo cual veremos ahorita en un momento? Es decir, no hay agua, ¿cierto? Bueno. Es decir, todo esto hace propio o es la esencia de Dios. Y cuando Dios salva a un creyente, cuando Dios salva a un hijo, eso es lo que Él va a hacer en una persona, hacerlo a la imagen de su hijo. Entonces todo esto, la fidelidad, trabajar. Él dice, el que hurtaba, que trabaje. Y que al trabajar también dé a los demás. Eso también es un fruto. Que el que hurtaba ya deja de hurtar, comienza a trabajar y también incluso llega a tener un corazón generoso. Acá de pronto en Gálatas no lo vemos, pero lo vemos a lo largo de la Escritura, que eso también es un producto, digo producto en el sentido que es la obra, el resultado de que Dios ha intervenido en nuestras vidas. Entonces, normalmente les mando algunos versículos o paso algunos papelitos y cada quien va a estar leyendo. Sin embargo, considero que eso a veces quita tiempo. Los voy a estar leyendo y de pronto llamaré más bien a que juntos leamos algunos pasajes particulares concernientes, pero la mayoría de los versículos o el bombardeo de versículos, porque van a haber muchos, este no es expositivo, este es temático, entonces los estaré leyendo yo. Entonces, en esta misma línea, en Romanos 8:9 hasta el 11 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, tal cual como lo habla ahorita en Gálatas, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este pasaje, esto que acabo de leer, prácticamente resume lo que he venido queriendo decir. Dios, el mismo Espíritu que obró en Cristo y que lo resucitó, es el mismo que también abunda o vive o obra en nuestros corazones. ¿Perdón? Bueno, y les recuerdo, esto es una escuela, entonces, si en algún momento hay un deseo de una intervención, preguntan, pueden hacerlo. Y si de pronto no quieren intervenir inmediatamente en algo que estoy diciendo, por lo menos guárdense la pregunta y al final también podemos hacer, si Dios tengo la respuesta, contesto las preguntas. Si no lo sé, pues no lo sé y corchamos a los pastores. No, mentira. Pero sí, bueno, entonces habiendo dicho esto, vamos con el tema que concierne la noche de hoy, que es la paz. Hemos visto el amor, que es algo innato, que nace en el creyente por la obra del Espíritu Santo, un amor abnegado, despojado de sí mismo, propio de lo que Cristo hizo por su iglesia. Y también hemos visto el gozo que sobrepasa cualquier entendimiento, un gozo que es inexplicable, que aún en medio de la adversidad puede haber gozo de parte de Dios en nuestras vidas, y de contemplar su maravilla o contemplar quién es Él en medio de este mundo, sea que estemos en aflicción o no. Solo el hecho de saber quién es Dios
ya nos da un destello. Bueno, perdí ahí el hilo, disculpen. Bueno, entonces hablemos de la paz. A mí me llama la atención, y no sé si a ustedes, pero me apasiona la historia, me gusta. De pronto no la estudié en el colegio como quise, pero si nos remontamos a los tiempos antiguos, incluso desde Génesis, ya se ve la enemistad, ya se ve la guerra, ya se ven los pleitos, y lo vamos a ver ahorita que incluso comencemos la vida de Abraham y eso. Y no solamente las naciones que estaban en Mesopotamia en aquel entonces, incluso en el oriente, en lo que hoy es Asia, Japón y en Occidente, siempre ha prevalecido la enemistad, la guerra, las disputas. Pero curiosamente, las naciones siempre han querido también tener paz. Entonces es algo interesante cómo, y se los dije ahorita, las religiones y las filosofías de este mundo también pueden buscar estas cosas, como la paz. Lo irónico es que no la hayan. Hace poquito, para nuestro contexto, hablamos del Tratado de la Paz que hizo Juan Manuel Santos, el expresidente. Ahora, ¿realmente hay paz en Colombia? O sea, él ganó un premio Nobel y aún así no hay paz y no la va a haber. Entonces, quiero iniciar diciéndoles que esto es algo que es de Dios. El hombre quiere buscarlo, según el mundo, pero es fugaz, es vano. De pronto puede haber una paz momentánea. ¿Cuántos acuerdos? Y quise buscarlo, pero las fuentes no fueron confiables. Pero, ¿cuántos acuerdos de paz han habido a lo largo de la historia? ¿Y cuántos han prevalecido? Tarde o temprano son quebrantados. Es decir, la paz es algo que el hombre siempre ha querido, pero no lo ha encontrado a no menos que sea en Cristo mismo. Sí tiene sentido, ¿cierto? Bueno, entonces ahora los quiero bombardear ya entrando en un tema más denso y bíblico. Y lo primero que quiero hablar es su importancia, antes de definirlo, porque también lo voy a definir. Y lo primero que tengo que decir es que la Biblia describe al Rey del universo, al Dios creador del cielo y de la tierra, y todo lo que habita, como el Dios de paz. Desde el Antiguo Testamento como el Dios Shalom, o Jehová Shalom, y a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y tengo algunas citas del Nuevo Testamento al respecto. Primera Tesalonicenses 5:23 para los que anotan. El mismo Dios de paz os santifique por completo de todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Dios de qué? De paz. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y esto es interesante porque es que aquí está el antagonismo. El Dios de paz aplastará ¿a quién? A Satanás. O sea, todo lo inverso a la paz. El opresor del mundo, al que crea contienda, al divisor, al que no hace que haya paz, lo aplastará. Es decir, como que el bien prevalece sobre el mal. Y bueno, así es. La Biblia muestra a Dios prevaleciendo sobre el mal. Hollywood de pronto muestra un yin-yang entre como si las fuerzas del mal y las fuerzas del bien como que están casi iguales. Pero no, es totalmente inverso. El Dios de paz aplastará a Satanás. 1 Corintios 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No confunde, aquí hay otro antagonismo, y se lo dice a los corintios, que bien confundidos estaban. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, todos los sentidos, de mí, es decir, Pablo, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Pablo, teniendo un pensamiento judío, él sabía muy bien lo que decía. Ellos se despedían diciendo shalom, que tenía un significado mucho más amplio de simplemente paz, hermano. Hablaba de una integridad global, de bienestar, de prosperidad, incluso en desearle shalom a una persona. Y de hecho, los creyentes del Nuevo Testamento de pronto no decían Dios te bendiga, aún conservaban esa tradición judía de Dios de paz te acompañe, paz a vosotros. Eso de pronto hoy no se ve tanto, pero incluso sería hasta interesante. Segunda Tesalonicenses 3:16, con eso termino el bombardeo de estos versículos. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Entonces acá incluso dice que el mismo Dios de paz les otorgue paz. Algunas otras importancias respecto a este concepto es que no solamente Él, sino también sus hijos son llamados pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ustedes han escuchado ustedes saben que no soy muy bueno con los dichos, y menos si son colombianos, pero de tal astilla, sí, o el otro es, hijo de tigre, sale pintado. Bueno, ok, aquí podemos decir que esos son bíblicos en este sentido, que los hijos de Dios, si Dios es un Dios de paz, sus hijos también lo serán, perdón, sí, pero estuve enredado, pero también serán pacificadores, es decir, también llevarán la paz. Y ahorita hay un punto en el cual voy a hablar de eso, entonces no me voy a extender mucho. En el Antiguo Testamento, haciendo este estudio, encontré que hay más de 400 referencias acerca de Dios siendo la paz, dando la paz, otorgando la paz, haciendo la paz. Más de 400 veces. Si les doy un principio cuando estén leyendo la Biblia, cuando se repitan las cosas, y más en el pensamiento semítico y en el hebreo, cuando se repiten las cosas, es porque hay un énfasis, es enfático. Y bueno, hasta en el castellano, cuando uno repite una cosa es porque uno quiere hacer un énfasis sobre algo. Entonces, de alguna otra manera, esto es importante, el tema de la paz. Y por último, un dato también curioso es que en el Nuevo Testamento, en todas las epístolas, hace referencia a que vivamos en paz. Hay un saludo, hay un pasaje entero acerca de la paz, o incluso hay un despido de la paz. Santiago y Segunda de Juan son las únicas epístolas donde de pronto no se menciona eso, pero todas las demás, eso engloba un pensamiento cristiano, eso engloba la vida de un creyente. Y meditemos si somos pacificadores, si somos hacedores de esto, o si realmente somos contendiosos. ¿Qué dirían las personas de nosotros? Y no acá en la iglesia, porque aquí todos somos santos, pero fuera de esto, ¿cómo somos en el trabajo? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? Y ahorita no está Moisés de aquí, pero ¿qué dicen las personas de Mr. Arocha en el colegio? ¿Qué dicen de ustedes en el colegio? Y es algo para que ustedes mediten. Entonces, vayamos entonces con qué significa este fruto. Y creo que ustedes ya podrán tener una idea de lo que es. ¿Ok? Y les recuerdo, Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios que salva. Dios es un Dios que santifica. Es un Dios que nos moldea a su imagen y por producto, como resultado de la obra majestuosa de Dios en la vida de un pecador, es que también brota naturalmente de esa nueva naturaleza, de ese nuevo nacimiento, en la paz. Entonces, quiero dar entendido o por sentado que no es algo que nosotros hacemos. Es una obra santa de Dios mismo en nuestras vidas, en la vida de todo creyente. Entonces, esa definición no es mía, por lo tanto la voy a leer, aunque es corta.
Paz es la confianza de que el Señor está con uno, y Él es soberano sobre nuestras vidas y todo lo que nos rodea. Creo que es sencillo, es simplista la definición, y no tengo que entrar en un diccionario o traer aquí entonces el griego y el hebreo. Se lo repito, la paz es la confianza de que el Señor está con uno, que Él es soberano de nuestras vidas y de todo lo que nos rodea. La confianza en Él. La fe viene por el oír y el oír. ¿Cómo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. De alguna otra manera, la palabra de Dios también nos da a entender quién es Dios. Y cuando llegamos a entender quién es Dios, tendremos confianza de quién es Él. Y por cuanto sabemos quién es Él, habrá paz. Y voy a dar una explicación, o voy a dar una ilustración. Aquí aprendiendo de nuestro pastor Ángel, que él sí es el rey de las ilustraciones. Y como él también dice, siempre quedarán cortas las ilustraciones. Pero los que son padres y han visto de pronto su hijo, y de pronto alguna vez lo dije, pero si su hijo o un niño ve un perro y está ladrando, y de pronto ni siquiera el perro está rabioso ni va a morder, pero ellos a veces se atemorizan de que hay un perro allí suelto. ¿Y qué hacen los niños? Corren al padre, a la madre, y una vez estén en los brazos, aunque el perro ladre, aunque esté allí saltando sobre el papá, el niño no se va a preocupar, ya tiene una paz. Y así podríamos hablar de cualquier otra cosa. Entonces, de alguna otra manera, esa es la paz que experimenta un creyente. Ese es un fruto del Espíritu de Dios, que hay paz en nuestras vidas por cuanto sabemos en quién estamos confiando y en quién reposamos. Y esta paz, siguiendo la definición, no es inherente a las circunstancias que nos rodean. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Lo parafraseé, de pronto me salté una palabra, pero ustedes comprenden y saben que ustedes saben este pasaje. Esa es la confianza que tiene un creyente en Cristo, que pase lo que pase, independientemente de las circunstancias, allí hay paz. Entonces, repito la definición: la paz es la confianza de que el Señor está con uno y Él es soberano, es decir, Él gobierna todo y todo lo que nos rodea. Hay veces uno dice, o podría decir, que Dios tome el control. No, ya Dios tiene el control. Él es soberano. Pero entonces, vamos a entrar en un poco más. He llevado la enseñanza un poco superficial y ahora vamos a sumergirnos un poco más. Y aunque voy a mantener la sencillez, vamos a profundizar un poco más. Y es, ¿qué tipo de paz nos otorga el Señor? Y quiero hablar de la paz con Dios, ¿ok? Porque tenemos que entender también quiénes somos nosotros y quién es Dios. Yo les mencioné Jehová Shalom, Él es el Dios de paz. Sin embargo, hemos visto desde la antigüedad que está el Dios de paz. Su creación se ha enemistado, ayúdenme ahí con la palabra, enemistado contra el mismo Dios de paz. Y el Dios de paz está irado con su creación, o más específicamente con los seres humanos que se han alzado, se han levantado contra Él. Es decir, esto en teología se conoce como la ira de Dios
como una ira santa por el pecado que abunda en nuestras vidas? Bueno, no puedo decir abunda porque ya Dios está obrando en la vida de los creyentes, pero antes de conocer a Cristo, lo que abundaba en nuestras vidas era puro odio hacia el Dios 3 veces santo. Entonces, esa es nuestra posición ante Dios. Y dije que voy a mantenerlo sencillo, pero a la vez profundo, porque esto es algo que de pronto no todo el mundo comprende. Tanto los no creyentes como algunas falsas iglesias. Y es que no distinguen que precisamente por la santa ira de Dios, sin un arrepentimiento y sin una justificación, debe haber una separación. Y esa separación causa enemistad, causa una rivalidad. Es más, la epístola de Santiago, ¿qué dice? Que los que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Entonces, aunque Dios es un Dios de paz, ese mismo Dios de paz tiene enemigos. A tal punto que cuando se hizo carne, lo mataron. Y él, siendo el rey, dejó que lo mataran. Por amor a su pueblo. Eso es hermoso. Entonces, la posición de una persona que no conoce del Señor, un amador de los deleites de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Sin embargo, estamos hablando de la paz, y bendito sea Él, que aunque haya una enemistad y aunque haya una rivalidad y aunque estemos bien separados, infinitamente separados de Él, por su gracia, por su amor, por su obra en la cruz, nos reconcilia con Él. Él hace posible que esa enemistad que el hombre causó, haya ahora una reconciliación. Él es un Dios de paz. Es decir, su misma creación se aparta, pero su mismo creador hace que su creación vuelva a Él en paz. Solo un Dios de paz puede llevar a una rivalidad que su creación no puede hacer a Él. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok. Igual, si hay preguntas, pueden hacerlas. Repito. Romanos, y quiero invitarles a que, Romanos 5:1. Vamos a ir rápido. Romanos 5:1, la gran epístola de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay varias cosas importantes a rescatar o a resaltar. Justificados. ¿Y cómo somos justificados? Es decir, ¿cómo somos declarados justos ante un Dios santo? ¿Cómo somos declarados santos ante un Dios, cómo somos declarados justos ante un Dios santo? ¿Cómo podemos estar nuevamente reconciliados con un Dios justo si no lo somos? Por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Entonces, repito, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que se logra después de esa justificación? Tenemos paz para con Dios. Entonces, entendamos, mis amados hermanos, o hemos entendido, o entiendan, queridos amigos, la vida de una persona que no tiene a Cristo en su vida está enemistado con el Señor. Y esa historia que hemos escuchado de que un judío hace 2000 años llegó a una cruz, que derramó toda su sangre, que resucitó entre los muertos, que ascendió a los cielos después de 40 días de estar aquí. Todo eso, lo que hizo posible es la reconciliación. Hizo que el hombre que estaba enemistado tenga paz con Dios.
Y eso es una obra del Espíritu, porque el Espíritu nos lleva al Señor. No fuimos nosotros quienes escogimos al Señor. El Señor nos escogió a nosotros. Él nos trajo a sus pies con lazos de amor. Romanos 5, pero el versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Nuevamente, no lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Ahora tengan toda plena confianza que si han creído en Cristo, ese verbo en pasado también aplica para ti. Éramos enemigos, fuimos reconciliados con el Señor. Solo el Dios Shalom, solo el Dios de paz puede hacerlo. Y Dion Bunyan ilustra esto. No sé si ustedes han leído El progreso del peregrino, un clásico de la literatura reformada, calvinista, protestante. Y John Bunyan, siendo puritano, habiendo sido encarcelado por causa de la justicia, por ser pastor, y estando en la cárcel, él escribe este libro, El progreso del peregrino, y se lo invito a que si no lo han leído, lo lean. Y rápidamente, como en el capítulo 4 o 5, hay una escena donde él ya tiene una convicción, él ya está caminando por camino estrecho, pero él tenía una gran carga sobre sus hombros. Y dice que llegó a un monte, que en ese monte estaba una cruz, y ahí se arrodilló y ¡pum!, se desplomaron la carga. Tuvo paz para con Dios. Y es hermoso, y quisiera de pronto leer todo el texto de John Bunyan. Y presté el libro, entonces tuve que buscar la cita, pero se me traba la memoria y hubiese querido de pronto compartirlo con ustedes. Voy a buscarlo, un PDF, y se los voy a compartir, porque es hermosa esa escena. Y Cristiano tuvo paz para con Dios, pero no la tuvo por sus fuerzas, la tuvo porque descansó en aquel que puede quitar toda su opresión, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también el fruto del Espíritu también produce algo, y es que también produce una paz de Dios. Hablamos de la paz con Dios, que es que estábamos enemistados y ahora estamos con Dios, pero también produce una paz de Dios, que también se ha hablado varias veces. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el ocuparse de la carne, 6 versículos, otro pasaje, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Descansar que la ira de Dios fue satisfecha sobre Cristo ya nos debe otorgar paz a nuestras almas. Es más, otra definición acerca del fruto que estamos describiendo, o la virtud o la característica de este fruto, que es la paz, también se puede describir como tranquilidad en el alma. Seguramente si ustedes buscan también se encontrará eso. Y noten algo, el Señor en Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, no se turbe vuestros corazones, ni tenga miedo. Si ya lo está diciendo a sus discípulos, cuando sus discípulos precisamente tenían algo de temor, porque ya se avecinaba el arresto del Señor. Estaban en el aposento alto, a pocas horas de que de hecho de pronto Judas tendría que verificar, no sé si Judas ya se había ido para ir a entregarlo, pero él les dijo eso: yo les voy a dejar mi paz. Pero noten esto: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Es decir, él está haciendo una distinción entre la paz del mundo y la paz de él. ¿Qué podríamos hablar de estas dos cosas? Es que la paz del mundo es superficial, es vana, es ligera. Seguramente si hay alguno aquí atribulado porque tiene una deuda con un fiador, con Electricaribe, y seguramente si en algún momento consigues la plata, podrás tener paz, pero no olvides que en un mes te volverá a llegar la factura.
¿Y dónde estará esa paz? Volverá. La paz del mundo es pasajera. Es más, todo lo que está en este mundo es pasajero. Todo es vanidad, decía Salomón. Incluso aquellas cosas que si no es Cristo y te otorgan paz, revisémonos. La estabilidad económica, y creo que de pronto lo hemos vivido, yo lo he vivido en carne propia. La estabilidad económica se puede ir de la noche a la mañana, literalmente. La salud, hoy estoy aquí de pie delante, yo mañana no sé si voy a estar en un quirófano o en coma, o incluso mi vida se puede ir el día de mañana. No puedo descansar en que yo tengo las fuerzas hoy. Y así sucesivamente podría hablar de muchos ejemplos acerca de la paz que otorga el mundo. Y ni hablar de las filosofías. Quisiera hablar todo un tema acerca de la filosofía oriental y la paz interna. Mentira. Perdón si a veces no quiero causar risa, pero bueno. Entonces, mis amados hermanos, quisiera ser un poco más extenso en esto, pero cuando Cristo dijo eso, que la paz deja, es una paz que proviene de Él. La paz del fruto, del producto del Espíritu Santo en nosotros, es una obra interna de nuestro corazón, no es externa. Porque la externa puede variar, es vana, es fugaz. La paz de Dios es la que otorga la verdadera paz. Y lo podemos ver en Cristo. Estaba en la tormenta, sus discípulos atribulados, estaba en la tormenta, la lluvia, la marea, ¿y qué decía el pasaje? Estaba dormido. Mateo 8. Después del sermón del monte. Bueno, no tengo tiempo. No, ya lo dije, ya lo digo. Mateo 8. Disculpen aquí. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Antes. Y he aquí que se levantó un mar y una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Podrían ustedes dormir en medio de la tormenta? Si lo pueden hacer, bendito sea el Señor. Si no lo pueden hacer, ruéguenle, porque Él no escatima a su Hijo. Si nosotros estamos atribulados, Él es pronto para también otorgar la paz que necesitamos en medio de nuestras aflicciones. Y por último, quería hablar acerca de los pacificadores. Y es porque, como dijimos, de tal astilla, hijo de tigre, sale pintado. Si Dios es un Dios de paz, sus hijos también son hijos de paz. Es incoherente tener a Dios, nuestro Padre, que es Dios de paz, mi Padre de paz, y yo sea el más peleonero. A veces hasta podemos juzgar a un padre de familia que puede ser muy íntegro y su hijo no. Y entonces uno se cuestiona, pero el papá y le salió así. Incluso uno puede cuestionar ese tipo de cosas. Pero lo que quiero decir, doy esos ejemplos cotidianos para dar a entender que es algo natural, evidente, que si Dios obra en nuestros corazones y somos constituidos hijos de Dios, porque lo hemos recibido, entonces somos pacificadores. El obrar de un cristiano a lo largo de la historia cristiana muestra a los cristianos como pacíficos o como pacificadores, especialmente lo que son los primeros siglos, antes de que tuviesen de pronto preeminencia en lugares de poder, de eminencia, que después estuvieron en Roma y que de pronto ellos eran un don nadie, eran muy pacíficos. Y a lo largo de la historia hay episodios donde algunos cristianos hicieron malas cosas, pero realmente son muy pocos. En general, la vida del creyente, la cristiandad se conoce por ser pacifistas.
Pero no solamente esa es la paz que otorga un creyente. Recuerden que yo les hablé de que el no creyente está enemistado con Dios. ¿Qué va a hacer el pacificador? Va a buscar que los que no están en paz con Dios hayan la paz con Dios antes que sea muy tarde. Y quisiera extenderlo en esto, pero son las 8:05. Pero ustedes están comprendiendo lo que quiero decir. Evaluémonos. Estamos hablando del carácter de un creyente. Estamos hablando de las evidencias de una persona llena del Espíritu Santo, que vive en el Espíritu, que camina en el Espíritu, que se reviste del Espíritu. Y todos los adjetivos o verbos que utiliza Pablo para hablar de aquella persona que camina o que vive según los preceptos de Cristo. Es evidente que debemos andar en amor. Vivir con el gozo del Señor de nuestra salvación. Que podemos estar en paz con los demás. Que podemos estar en paz con el Señor, incluso con nosotros mismos, por su gracia, por su misericordia inmerecida sobre nuestras vidas. Amén. Antes de orar, quiero saber si hay algún comentario o agregar algo, o si hay alguna pregunta, si no quedó claro algo. Bueno. No siendo más, vamos a orar y pasa nuestro pastor para despedirnos. Señor y Rey, gracias por revelarnos a nuestras vidas, por mostrarnos, Señor, que tú eres un Dios de paz y que por ende, Señor, has hecho una obra majestuosa que no tiene precio, Señor. Y es que enviaste a tu Hijo, Señor, para reconciliarnos, para ponernos, Señor, en paz contigo, aun cuando no deseamos hacerlo. No hay palabras, Señor, para describir esto que tú haces, Señor, en la vida de un pecador, como yo, como mis hermanos. Te ruego, bendito Dios, que sigas obrando en nuestras vidas. Si tenemos lucha, Señor, con los temores de este mundo, por los afanes que nos pueden agobiar, o si somos contendiosos, Señor, y luchamos contra eso, te ruego, bendito Dios, que obres en nuestras vidas, en nuestras almas, que nos permitas, Señor, vivir como tú mandas que vivamos, a comprender, Señor, quién eres tú, y descansar y reposar, así como lo hiciste, Señor, en medio de la tormenta. Que pase lo que pase, Señor, podamos tener paz contigo, tener paz de ti. Y ruego, Señor, que si estamos enemestados con alguien, Señor, podamos pronto correr a esa persona y reconciliarnos. Te lo ruego, Señor, en tu nombre. Amén y amén.